Seguro que tú también has oído hablar de la conocida Ruta 66. Pero, ¿por qué es tan conocida en todo el mundo? Hoy, en Screen TV, te contamos la historia en 3 minutos de la famosa Ruta 66. Antes del siglo XX, la costa oeste de Estados Unidos estaba totalmente aislada, tanto del medio oeste como de la costa este. Las grandes cadenas montañosas dificultaban en gran medida el transporte y la comunicación entre diferentes estados. Fueron unos empresarios de Illinois y Oklahoma quienes pensaron que sería buena idea conectar ambas costas de Estados Unidos con una autopista, la Ruta 66. Su construcción comenzó en 1926 y finalizó en 1938. La carretera de 4.000 kilómetros con punto de partida en Chicago y final en el núcleo urbano de Los Ángeles, la oficialmente denominada Ruta 66 traza una línea ininterrumpida a través de 8 estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Su numeración la recibió acorde a la regla no escrita que daba un guarismo para las vías que viajaban de este a oeste y viceversa, e impar a las que transcurrían de norte a sur y viceversa. La Ruta 66 se convertiría en la primera carretera totalmente asfaltada de Estados Unidos. Ante la cada vez mayor afluencia de motoristas, los residentes de todos los pueblos por los que pasaba la carretera vieron una gran oportunidad de negocio. Durante varios años no pararon de abrirse todo tipo de establecimientos, gasolineras, bares, restaurantes, mercados, hoteles, para dar servicio a las miles de personas que por ocio o trabajo circulaban por la 66. En los años 30, cuando buena parte de Estados Unidos se sumió en la Gran Depresión, la profunda crisis económica que atizó a Estados Unidos llevó a muchos de los habitantes de su corazón rural a buscar una nueva vida en el litoral. La Ruta 66 se convirtió en la carretera de la esperanza. La construcción de la nueva autopista interestatal 40 en octubre del año 1984 hizo que la vieja Ruta 66 cayera en desuso. Desde los años 50 se construyeron diversas autopistas y rutas interestatales más rápidas y modernas, que poco a poco fueron reemplazando la antigua carretera. Pero realmente no la dejaron de usar por completo. La reanimaron los nostálgicos, que siguieron circulando por esta carretera. Un par de años después de su descatalogación, en Arizona se creó la primera asociación histórica Ruta 66. Poco después, en 1995, se fundaba la Federación Histórica Nacional Ruta 66, para reunir esfuerzos en la divulgación y preservación de la carretera y sus inseparables pueblos y negocios. De aquí surgió, de hecho, la Ruta 66 Guía de Restaurantes y Alojamiento, guía que se encargaba de promocionar los locales tradicionales que mantienen la esencia de la ruta entre un creciente número de turistas. Model Row será siempre la conocidísima Ruta 66 de Estados Unidos, vía de sueños y esperanzas ayer y de melancolía y souvenirs hoy, para miles de personas que con su vehículo han cruzado las rectas de la carretera más famosa del mundo. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.